En la Italia central, región de Lombría, se encuentra la ciudad de Asís. Es en Asís donde, corriendo el año 1182, hallamos el hogar del rico comerciante Pedro Bernardone y de doña Pica, familia en la que Dios llamó a la vida a Juan Bernardone, más conocido como Francisco de Asís. La vida de Francisco se desarrolla entre los siglos XII y XIII, plena época medieval, que contó con los tiempos en que terminaba el feudalismo para dar paso a una nueva clase social, la burguesía. Esta nueva clase social estaba compuesta por industriosos artesanos y comerciantes, quienes por sus ingresos llegaron a detentar un verdadero y propio poder de frente a la nobleza. Eran aquellos que, sin poseer sangre real, manejaban poder económico. Tal es el caso de la familia de Francisco. La historia de la humanidad presenta un medioevo con una sociedad asediada por intrigas, odios y venganzas, que en la mayoría de las veces llevan a conflictos armados, con la crueldad, muerte y desolación que la guerra deja a su paso. En medio de esta amarga experiencia, la Iglesia lanza una propuesta de humanidad, la caballería. Proyecto formativo en donde, además de adiestrarse en el manejo de las armas, se conoce el Código del Caballero, instrucciones y normas para un comportamiento que se debe tener presente más allá del campo de combate y de la guerra, constituyéndose en un modo de ver, pensar y actuar diferentes al de las rivalidades. Con el paso del tiempo y teniendo la experiencia de enfrentar las armas con otra visión, el ser caballero se convirtió en el sueño de muchos jóvenes de la burguesía, ya que les permitía acercarse a la nobleza sin reparos de sangre ni de sus orígenes. También Francisco, como joven e hijo de su época, tuvo ilusiones y buscó para su vida un sentido. Y como para la mayoría de los jóvenes de aquel entonces, la caballería era la oportunidad para aparecer y brillar ante las cortes, ganando el corazón de una noble dama y tener con fama y fortuna vida de grandes señores. Con estas ilusiones, Francisco, joven de corazón noble, hábil buscador de gloria y protagonismo, que le gustaba hacerse notar, se sintió conquistado por los sueños de la caballería. Casualmente por esos días, un noble de la ciudad de Asís se prepara con armas militares para marchar a la Pulla, al sur de Italia, a conquistar dinero y honor. Cuando lo supo Francisco, se puso de acuerdo con él para acompañarlo, pues contaba entre sus aspiraciones juveniles ser armado caballero por un conde de nombre Gentil. Se vistió con las ropas más preciosas que pudo, de suerte que si era inferior en nobleza de sangre, había ventaja en que se excedía en gastos para llamar la atención. Contando con el apoyo de su padre, Francisco se preparó a partir. La oportunidad había llegado. Francisco va pletórico de proyectos en el corazón y en la mente, lleno de entusiasmo y con infinitos deseos por asemejarse a los valientes caballeros de los ya tan conocidos relatos de la época, el rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda. Sin embargo, Dios, que para hablarle al hombre se adapta a los anhelos y ansiedades, le habla por medio del lenguaje de sueños y visiones. Cierta noche, en sueños, se le apareció a Francisco un personaje que lo llamó por su nombre, presentándole una hermosa esposa, y lo condujo a un palacio amplio y magnífico, lleno de armas militares, de relucientes escudos y otras piezas que pendían de los muros, así como trofeos, todos de glorias militares. Y admirando gozosamente, en silencio, ¿qué podría ser eso?, preguntó de quién eran armas tan relucientes y palacio tan hermoso, y tuvo por respuesta que todo aquello, más el palacio, era suyo y de sus soldados. Al despertarse por la mañana y juzgando la visión como presagio de bienandanza, se decidió con firmeza a hacer el viaje a la Pulla para ser nombrado caballero. Luego de emprender el viaje y de haber llegado a Spoleto para continuar hasta la Pulla, se echó a descansar. Y semidormido oyó a alguien que le preguntaba a dónde se proponía caminar. Y como Francisco le detallara todo lo que intentaba, aquel añadió: ¿quién te puede ayudar más, el Señor o el siervo? Y como respondiera que el Señor, de nuevo le dijo: ¿por qué pues dejas al Señor por el siervo y al príncipe por el criado? Y Francisco contestó: Señor, ¿qué quieres que haga? Vuélvete a tu tierra, le dijo, y allí se te dirá lo que has de hacer. Se recogió todo él interiormente,
maravillado de la fuerza de la visión, y con tal viveza la meditó, que una vez amaneciendo, alegre y sumamente gozoso, se volvió a Asís, a toda prisa, esperando se le declarara la voluntad del Señor, y cambiando por completo de parecer, desistió de ir a la pulla, deseoso de conformarse a la voluntad divina. Una vez estando en Asís, asaltaba al corazón de Francisco una gran preocupación: conocer la respuesta a la pregunta que él mismo desde lo profundo de su ser, con sorpresa y admiración, logró formular una vez que había tenido la visión y el sueño: Señor, ¿qué quieres que haga? Por eso ahora Dios prepara un nuevo momento de encuentro. Yendo Francisco un día a caballo por las afueras de Asís, se cruzó en el camino con un leproso. Como el profundo horror por los leprosos era habitual en él, haciéndose una gran violencia, bajó del caballo, le dio una moneda y le besó la mano. Y habiendo recibido del leproso el ósculo de paz, montó de nuevo a caballo y prosiguió su camino. Desde entonces empezó a despreciarse más y más, hasta conseguir con la gracia de Dios la victoria total sobre sí mismo. Esta vivencia será para Francisco como un nuevo amanecer. Dios le abrirá no solo los ojos, sino el corazón, para que descubra la gracia y don de los demás, de los semejantes. Es así como el mismo Francisco aprenderá a ver a los semejantes por encima de sus personales aspiraciones y anhelos, de sus temores y miedos, de sus glorias y alegrías. El dejar la cabalgadura y bajar hasta el leproso para darle una moneda, y no solo esto, sino haberle dado un beso en la mano, es ya un signo que en el lenguaje del encuentro preparado por Dios es descubrimiento y aceptación. En los últimos meses, Francisco ha vivido momentos tan intensos que busca en la oración claridad y fortaleza para encontrar respuestas a las experiencias vividas. Francisco quiere hablar con Dios. ¿Cuánta necesidad tiene de la luz para ver el sendero que debe seguir? Por eso de su corazón brota una profunda oración. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Ahora, en la soledad y silencio de la iglesia de San Damián, Jesucristo sale al encuentro del joven soñador. Estando Francisco orando fervorosamente frente a la imagen del crucificado, sintió que el Señor le habló, diciéndole: Francisco, ¿no ves que mi casa se derrumba? Anda pues y repárala. Y él, con gran temblor y estupor, contestó: de muy buena gana lo haré, Señor. Entendido que se le hablaba de aquella iglesia de San Damián, que por su vetusta antigüedad amenazaba inminentemente ruina. Jesucristo, nuestro Redentor y Salvador, invita a Francisco a ser colaborador suyo. Hay que reparar la iglesia. Es un trabajo que se desarrolla estando al lado del mismo crucificado, estando al lado de su misma cruz. Años más tarde, Francisco comprendió que se trata de estar con él y con él reparar su casa, colaborando con la misión evangelizadora de la iglesia. Francisco tiene un inmediato compromiso: reparar la iglesia de San Damián. Para ello, dispone a sacar lujosas telas del almacén de su padre y, vendiéndolas junto con el caballo en el mercado de Foligno, lleva el dinero al pobre sacerdote que la tenía a su cargo, quien, aunque lo hospedó en su casa, sorprendido, no recibe el dinero por miedo a que los padres de Francisco se enfadaran. Por lo cual Francisco con fuerza arrojó el dinero a una ventana, despreciándolo como si fuera vil basura. No todo está en el poder del dinero. Los acontecimientos que Francisco está viviendo últimamente lo han llevado a tomar unos comportamientos que lo hacen un desconocido en su casa y ante su propio padre. Don Pedro Bernardone demandó a su hijo ante las autoridades de Asís por las telas extraídas de su casa. Sin embargo, como Francisco se había puesto al servicio de Dios, el padre debería presentar la acusación ante el obispo de la ciudad. Presentes Francisco y su padre ante el señor obispo, éste le dijo: tu padre está enojado contra ti y muy escandalizado. Si pues deseas servir a Dios, devuélvele el dinero que tienes. El varón de Dios se levantó rebosando de alegría
y confortado con las palabras del obispo, llevando ante él el dinero, le dijo: «Señor, no solo quiero devolverte con gozo de mi alma el dinero adquirido al vender sus cosas, sino hasta mis propios vestidos». Y entrando en la recámara del obispo, se despojó de todos sus vestidos y colocando el dinero encima de ellos, salió desnudo en presencia del obispo, de su padre y demás presentes, y dijo: «Oídme todos y entendedme. Hasta ahora he llamado Padre mío a Pedro Bernardone, pero como tengo propósito de consagrarme al servicio de Dios, le devuelvo el dinero por el que está tan enojado y todos los vestidos que de sus saberes tengo. Y quiero desde ahora decir: Padre nuestro que estás en los cielos, y no Padre Pedro Bernardone». No es solamente un acto jurídico y público, es la renuncia por parte de Francisco a la paternidad de Pedro Bernardone y el reconocimiento libre y filial de Dios como Padre suyo. Y es Dios, el Padre providente y misericordioso, quien lo asiste en medio del conflicto personal, familiar y social que está viviendo. El obispo cubrió con su capa a Francisco, al tiempo que da la orden para que se le proporcione algo de vestir. Le traen un manto corto, pobre y vil, vestido que Francisco aceptó muy agradecido. Una página nueva en la vida de Francisco. Si antes él daba del dinero y de los bienes de su padre a los pobres, ahora tiene la experiencia de recibir como pobre. Es él con los pobres y llevando la vida de los pobres. No es una limitación económica que se le impone al hijo del rico mercader de Asís, sino que la pobreza hace parte de la opción fundamental de su vida. No es una pobreza que limita, por el contrario, es una pobreza que abre a la providencia del Padre Dios. Es la pobreza que sobre lo propio y sus murallas abre el corazón y la mente al infinito para que se descubra la gracia de la obra creadora de Dios. De vuelta a donde el sacerdote de la iglesia de San Damián, que lo asiste y aloja, Francisco con toda su voluntad, con todas sus fuerzas, cual atareado albañil, reconstruye la iglesia de San Damián. ¿Y los recursos para la obra? Francisco, como pobre, se hizo mendigo para obtener los materiales necesarios y así poder reparar la casa de su Señor. Entrando en la ciudad de Asís, como ebrio de espíritu, empieza a cantar alabanzas al Señor por plazas y barrios. Terminadas estas alabanzas, se pone a pedir piedras para reconstruir dicha iglesia, diciendo: «Quien me diere una piedra, recibirá una gracia. Quien me diere dos gracias tendrá. Quien me diere 3, recibirá otras tantas». Así restauró Francisco la iglesia de San Damián y 2 iglesias más, San Pedro y Santa María de los Ángeles de la Porciúncula. Cierto día, que en la iglesia de Santa María de los Ángeles de la Porciúncula se leía el Evangelio que narra cómo el Señor había enviado a sus discípulos a predicar. Presente allí Francisco no comprendió perfectamente las palabras evangélicas. Terminada la misa, pidió humildemente al sacerdote que le explicase el Evangelio. Al oír Francisco que los discípulos de Cristo no debían poseer ni oro, ni plata, ni dinero, ni llevar para el camino alforja, ni bolsa, ni pan, ni bastón, ni tener calzado, ni 2 túnicas, sino predicar el reino de Dios y la penitencia. Al instante, saltando de gozo, lleno de espíritu del Señor, exclamó: «Esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo busco, esto es lo que en lo más íntimo de mi corazón anhelo poner en práctica». Cuánta alegría y gozo al sentir que la luz llega al alma, transformando las incertidumbres, las dudas y las tinieblas del corazón. Francisco ha experimentado que la palabra evangélica le señala el sendero que debía seguir con voluntad y amor, y hallar con claridad la verdad. Por eso el encuentro con el Evangelio de Jesucristo será un momento fundamental en el camino de respuesta de Francisco. El Señor lo invita a compartir la misión de los discípulos. De ahí que, grabadas en la memoria cuantas cosas había escuchado, Francisco se esforzó en cumplirlas con alegría. Se despojó al momento de los objetos duplicados y no usó en adelante de bastón, calzado o alforja. Y haciéndose él una túnica muy vasta y rústica, abandonó la correa y se ciñó con una cuerda, adhiriéndose de todo corazón a las palabras de la nueva gracia
y pensando en cómo llevarlas a la práctica, empezó por impulso divino a anunciar la perfección del Evangelio y a predicar en público con sencillez la penitencia. Los siglos XII y XIII cuentan con un gran número de eremitas, predicadores itinerantes, grupos de hermanos y hermanas que quieren vivir teniendo el Evangelio por fuente, asumiendo el estilo de vida pobre e itinerante de Jesús y sus apóstoles, proponiéndose como punto de llegada la vida de la primitiva comunidad cristiana. Estos predicadores y grupos de hermanos que se proponen vivir el Evangelio en pobreza, predicación itinerante y fraternidad deben en parte su aparición a un gran descuido en el cumplimiento de la misión de la Iglesia, que por atender compromisos temporales olvidó testimoniar con las obras y la palabra la salvación de Jesucristo. En estas no fáciles circunstancias, Francisco, con sus ya casi 25 años, habiendo recorrido un camino de búsqueda y discernimiento, se dispone a responder el llamado del Señor. Como discípulo de Jesucristo, supo tener presente en todas sus acciones al Evangelio y contará con el parecer o del sacerdote o del obispo, llegando incluso a consultar al mismo Señor Papa, convirtiéndose de este modo en un escucha atento de la palabra evangélica y en un fiel oyente de la voz de la Iglesia. Después que Dios ha impreso en el corazón de Francisco el sentido y la alegría de la buena noticia, al escuchar el Evangelio en la iglesia de Santa María de los Ángeles de la Porciúncula, al día siguiente, nuestro hermano se dispone a tomar camino para subir a Asís. Ha encontrado la razón de vivir y tiene mucho por comunicar. El pregonero del gran rey no puede guardarse el mensaje de su Señor. Entonces empezó Francisco, por impulso divino, a anunciar la perfección del Evangelio, predicando la penitencia, con gran fervor de espíritu y gozo de su alma, edificando a los oyentes con palabra sencilla y corazón generoso. Contemplando el cielo, no se dignaba a mirar a la tierra, y cosa admirable en verdad, comenzó a predicar allí donde siendo niño aprendió a leer, donde aprendió, allí enseñó, y donde comenzó, allí felizmente terminó. Habla de lo cotidiano, de los sufrimientos, las alegrías, las ilusiones, las esperanzas. Hablaba de Dios e invitaba a todos los oyentes a la penitencia como encuentro con el amor de Dios, quien nos creó por su Hijo y por el santo amor con el que Él nos amó. Mandó a su propio Hijo, verdadero Dios y verdadero hombre, como Salvador nuestro. El Evangelio, no solo presentado por las palabras, sino respaldado con los hechos, suscita en varios oyentes la inquietud y hasta el firme deseo de identificarse con Francisco. Con su modo de vida, con su búsqueda, entusiasmo y alegría, son su caridad y fe. Por eso hubo algunos que al cabo de 2 años de su conversión comenzaron a animarse a seguir su ejemplo de penitencia y, despojados de todos sus bienes, se adhirieron a él con el mismo hábito y en el mismo género de vida. El primero de todos fue el hermano Bernardo. Bernardo, siendo caballero, era uno de los antiguos compañeros. Ahora el testimonio de conversión y la predicación de Francisco hacen eco en la vida del cortés, amable y noble joven de Asís, Bernardo de Quintabal. De esta manera, se confirma que el Evangelio del crucificado es vida que se da, y Francisco tenía una clara evidencia. Dios le envía, le dona, le regala hermanos que, compartiendo los ideales señalados por Jesucristo en su palabra, constituyen fraternidad. La lista de hermanos fue creciendo, pues después de Bernardo se unió el jurista Pedro Cataño, el hermano Gil, varón sencillo y recto, temeroso de Dios, el hermano Felipe, quien comprendía y comentaba las Sagradas Escrituras, seguido de este, el sacerdote Silvestre, y así sucesivamente fueron llegando hermanos. Francisco no los buscó. Él, en las manos de Dios, fue solamente el medio por el cual el Evangelio tocó a las puertas de la vida de ellos, y encontrando resonancia positiva, la palabra evangélica los hace en Cristo y en la Iglesia hermanos, sin distinción de clase social, estado económico, raza o sabiduría, creando así la fraternidad evangélica, la cual proclama a todos la condición de hijos del mismo Padre, y celebra la gracia y caridad de su Santo Espíritu en el vivir como hermanos del único Señor Jesucristo. A diferencia de otros tantos predicadores itinerantes y pobres de su tiempo,
Viendo el bienaventurado Francisco que el Señor aumentaba el número de los hermanos y los hacía crecer en méritos y que eran ya 12 varones perfectísimos con un mismo sentir, dijo a los otros 11, el que hacía el número 12 y era su jefe y padre: Veo, hermanos, que quiere el Señor aumentar misericordiosamente nuestra fraternidad. Vamos pues a nuestra Santa Madre, la Iglesia de Roma, y manifestemos al Sumo Pontífice lo que el Señor empieza a hacer por nosotros, para que de voluntad y mandato suyo prosigamos lo comenzado. Al llegar a Roma al día siguiente, fue presentado el varón de Dios con los hermanos por el señor cardenal al Sumo Pontífice, y Francisco le expuso todos sus santos propósitos. El Papa Inocencio III, dotado de singular discreción, accedió en la forma de vida a los deseos del santo, y exhortando a este y a sus hermanos acerca de muchas cosas, les dio la bendición y les dijo: Id con Dios, hermanos, y predicad a todos la penitencia, como Él se dignare inspiraros. Y cuando Dios Todopoderoso os aumente en número y gracia, comunicádnoslo, y os concederemos más cosas, y con seguridad os encomendaremos otras mayores. Luego abrazó a Francisco y le aprobó la regla que había escrito. Le dio también licencia, lo mismo que a sus hermanos, para predicar la penitencia en todo el mundo. De esta manera, transcurriendo los días de abril del año 1209, el Espíritu de Dios daba a la Iglesia un nuevo camino de respuesta para seguir a Jesucristo, viviendo el Evangelio en fraternidad de hermanos y menores, que anuncian a todos con la vida y la palabra las maravillas de Dios.